Buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de Mujeres con Valor. En esta ocasión vamos a comenzar un nuevo estudio, se podría decir, en el que vamos a ver a diferentes mujeres de la Biblia y le hemos titulado Mujeres Valientes, porque realmente la mujer también es valiente. En muchas de las situaciones de las que podemos pasar nos sale ese garbo que tenemos de valentía, que a veces decimos, ay no, es que yo no voy a poder y no, es que a lo mejor a mí se me complica, pero Dios siempre tiene algo para ti, para decirte, levántate mujer, o sea, yo te esfuerzo, yo te doy la valentía. Dios siempre tiene cuidado de nosotras y vaya que es el que nos sostiene y nos levanta con su diestra poderosa siempre, ¿verdad? Así es. Bueno, y hoy vamos a hablar de una mujer. La palabra de Dios nos habla de Abigail, esta mujer valiente. Bueno, la Biblia habla de muchas mujeres valientes. Así es. Pero podemos hablar o podemos a lo largo de esta serie, vamos a mencionar algunas de ellas, de las cuales pues seguramente vamos a obtener mucha enseñanza y vamos a ser muy bendecidas. Nuestro pasaje está basado en el primer libro de Samuel. Ajá. Capítulo 25. Ahí vemos la historia de Abigail que estaremos tocando esta noche. Así es. Y bueno, dice en el versículo 3, vamos a irnos, el pasaje está un poquito extenso, nos vamos a ir con los versículos claves, si por así decirlo. En el versículo 3 dice la palabra de Dios, en el capítulo 25, versículo 3 del primer libro de Samuel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Así es, Cari. Bueno, primeramente Abigail, ahorita la acabamos de revisar, ¿verdad? ¿Qué significa Abigail? Y encontramos que significa alegría del Padre. Así es. ¿Verdad? Y por las características que dice que tiene Abigail, que aquí nos dice que era de buen entendimiento y aparte de buena apariencia, ¿verdad? Eso quiere decir que era una hija obediente, era una hija que respetaba la autoridad de su papá, ¿verdad? Y en aquel entonces, se acostumbraba, pues bueno, a los matrimonios arreglados, ¿verdad? Y más que todo, también se acostumbraba el dote de parte del varón. Así entonces es. Porque también nos preguntábamos y no entendíamos, bueno, como una mujer tan entendida bonita y tan hermosa iba a terminar en los brazos de Baal, ¿verdad? ¿Cómo Naval, escogió Naval, un perdón, así? Naval. Así es. Seguramente no lo escogió, se lo escogieron. Sí, porque una vez, o sea, lee el versículo, el capítulo 25 y tú dices, y dale con el hombre necio, porque en el capítulo nos menciona que David, junto con sus guerreros, cuidaron el rebaño que Nabal tenía. Entonces, llegándose el tiempo del esquilar a las ovejas, Nabal les hizo un banquete a sus trabajadores, etcétera, y que David dijo, bueno, pues a cambio de la protección que yo le di a sus trabajadores, a sus ovejas, pues igual que nos den tantita comida, o sea, no pasa nada, dijo David, que comparta, que no sea codo. Y entonces David mandó a unos guerreros a decirle a Nabal, pues que si les podía servir también del banquete que les estaba haciendo a sus trabajadores, porque ellos, dice que largo tiempo estuvieron cuidando de sus rebaños, de sus trabajadores, y que fueron como un escudo para ellos, o sea, que siempre estuvieron protegiéndolos, que como retribución sí les podía dar de ese alimento. Y ahí se ve claramente como el corazón necio de Nabal, porque le pregunta, ¿y ese David quién es? O sea, luego, cuando, si es descendiente de Caleb, o sea, era todo como que en familia, o sea, ya muchos sabían lo que David era, lo que David representaba, que era un guerrero, que estaba huyendo mucho también de Saúl, porque Saúl procuraba el matarle, y también sabían de las promesas que Jehová tenía para David, porque después Abigail, cuando se lo encuentra, se lo recuerda. Entonces, Nabal, a pesar de eso, él les dice a los soldados de David, ¿y quién es ese David para yo darle
parte del festín que les voy a dar a mis trabajadores. Y los soldados regresan y le platican a David y el otro pues también se enfurece porque dice, pues ¿de qué estamos jugando? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué estamos jugando? Y fíjense, es importante notar en el versículo 6, perdón, de este capítulo, lo que mencionas, pues la solicitud con la que van los hombres de David con este hombre Nabal, y le dice, dice de qué forma tenían que presentarse ante él, hacer esta solicitud, dice el versículo 6, y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Con un saludo muy cordial, muy amable. De respeto. De respeto. Pero vemos entonces que el carácter de Nabal pasaba por alto todo el buen trato con el que se dirigieran hacia él. Así es, y vemos también en la Biblia que dice la palabra que Nabal, su nombre significa insensato. Y yo estaba viendo otras traducciones y dice que otro significado es estúpido. O sea, que eso significa también Nabal. Entonces, ¿cómo a veces, se actúa así? O sea, ¿cómo pudo ser que le hayan puesto ese nombre? O sea, se lo pusieron de nacimiento o ya cuando vieron su carácter, o sea, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero híjole, o sea, ¿cómo? Ahora sí que en el nombre llevó la penitencia el pobre, porque... Yo he escuchado que el nombre les gobernaba. Uh-huh. Era lo que marcaba su personalidad. Así es. Entonces, y lo que nos comentaba Pau hace un momento de el significado de Abigail, el nombre de Abigail decía alegría del padre. Entonces, porque ella era prudente, de esa manera lo honraba y esa honra provocaba en su papá alegría, pero como el nombre les gobernaba. Así. No sabían cómo iban a ser, sin embargo, se veía que esto iba a repercutir en su forma de ser, en su personalidad, en su carácter, su nombre. Y de hecho sí es cierto, hermana, porque vemos varios nombres de la Biblia y de acuerdo al significado era la personalidad de las personas. O sea, sí. Como por ejemplo a Jacob cuando nace que venía tomado del tobillo de Saúl y o sea, todo concuerda exactamente con el tipo de personalidad que eran esas personas. Yo recuerdo que a mí mi cuñada me decía, piensa muy bien los nombres que le vayas a poner a tus hijos. Y yo, ¿por qué? Dice, es que en una predicación, dice, nuestro pastor nos dijo, usted tiene que ponerles el nombre a sus hijos, pero que reflejen algo, el carácter que ellos vayan a tener, porque así estaba establecido también en la Biblia. Entonces nos decía, si usted le va a poner a su hijo un nombre que refleje poder y autoridad en Cristo, por ejemplo. Y yo me acuerdo que a mí siempre me gustó el nombre de Caleb. Y luego tuve un alumno que se llamaba Caleb. Entonces yo dije, ay, como que ya son varias pistas. Y me gustaba mucho, me gusta mucho el nombre de Caleb y por eso le puse así a mi hijo. Y yo creo que hoy en fecha, hasta la fecha, él nos ha sabido demostrar lo audaz que puede ser. Desde que nació, que fue prematuro, cómo él peleaba con sus ganas de vivir en un cuerpecito tan pequeñito. Pero yo creo que sí hay que pensar muy bien en el tipo de nombres que ponemos a nuestros hijos, porque también eso es declaración hacia ellos, ¿verdad? Así es. Claro que sí, Cari. Creo que ahora en la actualidad se ha desviado mucho ese cuidado, ¿verdad?, de darle un buen nombre a nuestros hijos, porque nos dejamos influenciar a veces por gustos de algún actor, de alguna actriz, cantantes. Entonces, o a veces nombres muy de algún objeto hasta a veces. O de lo que sucede en la actualidad. Sí. O sea, como los coronavirus, ¿verdad? Los COVID, los Brian COVID. La generación COVID. Entonces sí, es muy importante eso, que si tú eres próxima a ser mamá, estés consciente, ¿verdad?, de ese nombre que le vas a dar a ese propósito que Dios
te está confiando. Así es. Y bueno, regresando a lo que es el pasaje. Entonces, cuando Nabal le responde así a los soldados enviados por David, pues David se molesta. Y entonces dice, pues, y de hecho lo dice, que Jehová haga conmigo si para el día de mañana no termino con todos los hombres y con todas las cosas que tiene Nabal. O sea, que él iba a darles cuello a todos, o sea, los iba a matar. Entonces, uno de los criados se entera y corre rápidamente hasta la mujer de Nabal, que es Abigail. Y yo digo, imagínense al pobre criado, o sea, yo me lo imagino así como que un guerrero, que nadie podía con él, que mató un gigante con una pedrada, que traía 600 hombres con él, todos diestros para la guerra, todos soldados que no le tenían miedo a nada. Y ver que venían todos así como que dijo, ay, ñañita, patas, ¿para qué les quiero? Y se fue rápidamente con Abigail y le contó, le dijo, ¿sabes qué? Acaba de pasar esto. Tu esposo prácticamente fue un grosero con ellos y lo rechazó. Y ahora David viene hacia acá y nos va a matar a todos. Y entonces ahí es donde entra nuestra mujer valiente, que de la que vamos a hablar el día de hoy, que es Abigail. Y Abigail luego paró sus antenitas de vinil, así como el Chapulín Colorado, y dijo, a ver, mi esposo fue grosero con ellos. Ella era una mujer muy sensata, ¿verdad? Nos dice la Biblia que era una mujer muy sensata y preparó todo un banquete para llevarlo hasta allá, ahora sí, a donde estaba David. Nos dice la palabra que preparó 200 panes, racimos de uva, que llevó de las ovejas que estaban, cabras que habían cocido, panes, 2 odres de vino, muchas cosas exactamente, para que fuera un gran banquete. Y luego nos dice la palabra que ella bajó por detrás de la colina, pero que le dijo a sus criados, ustedes dos, que todo lo cargó en burros, en asnas, y que les dijo, ustedes vayan adelante, yo después los sigo. Pero que no le mencionara nada a Nabal. Les dijo, nada más, no diga nada. Secreto. Ahora, no con esto quiere decir que usted, como mujer, como esposa, vaya a hacer las cosas escondidas de su marido, ¿verdad? Aquí es un caso muy particular por el tipo de carácter que tenía Nabal, ¿sí? Entonces, eso no queremos incitarla ni decirle exactamente que hagamos cosas escondidas de nuestros esposos, porque ellos tienen que saber lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y todo siempre sale a la luz. Así es, todo siempre sale a la luz. Y cuando dice la palabra que cuando Abigail iba bajando, se encontró con David. Y ahí fue su encuentro. De cómo ella luego mostró una actitud humilde ante él, porque dice que se postró con su rostro en tierra. O sea, para decirle que los perdonara, que no hiciera con ellos conforme a lo que su corazón decía, ¿verdad? De que acabara con todos ellos. De hecho, Abigail le dice, no tomes en cuenta el pecado de mi esposo, sino mi pecado. O sea, ella también se hace, toma la culpabilidad, ¿no? La responsabilidad. La responsabilidad, exacto, porque ella dice, no lo culpes a él, es culpa mía, le dice. Es ahí donde se cumple, ya no son dos, sino una misma carne, un mismo sentir, ¿verdad? Y realmente, hermanos, o sea, ¿quién se va a echar la culpa por culpa del otro, verdad? Para que no le haga nada al otro. Conociéndolo. Pero cómo a veces nos da una gran lección, o sea, de que venimos diciéndolo en los programas pasados, cómo nosotros como mujeres también tenemos la responsabilidad de forjar el carácter de nuestros esposos, ¿verdad? Entonces, tal vez Nabal no era un hombre que era fácil de moldear, porque yo creo que dice la palabra que el siervo decía, es que tú sabes que ninguna persona puede hacerle frente a tu esposo por la forma en que es. O sea, a pesar de que Abigail era una mujer hermosa, sensata, inteligente, no pudo cambiar el carácter, exactamente, no fue de gran influencia en el carácter de su esposo. Pero aquí también, y era lo que le platicaba a la hermanita Paulina, cómo también Abigail no dejó que eso influenciara en ella.
¿verdad? Porque a veces nosotros nos convertimos o tomamos características de las personas con las que nos rodeamos, Sí. ¿verdad? Y entonces, Rasgos de carácter. exactamente. Los copiamos. Y más cuando es un matrimonio, ¿verdad? Que a veces, a mí me sorprende mucho de que cómo Nabal siendo tan áspero, tan sí, de un necio. carácter así tan feo, ella no se dejó influenciar, o sea, ella no se convirtió en una navalita, ¿verdad? O sea, ella siguió diciendo no, o sea, yo siempre en el yo matrimonio no. hay un carácter que tiene que predominar más, ¿no? Y ya Así después es. con el paso del tiempo te das cuenta, ella se hizo a la forma de él o él a la de ella. Pero Así ahí es. es donde entra Cristo, Ujú. en medio, ¿verdad? O sea, ni para allá ni para acá. Tenemos que ser moldeados al carácter de Así Cristo. es, exactamente lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Y cómo ese carácter que tuvo Abigail le ayudó no nada más a salvar la vida de toda su gente, sino también a salvar a David. Porque también decía ella, no vaya a ser que cuando Jehová haga contigo lo que te ha dicho, hay en ti Un cargo de una carga exacta. conciencia, algo que de lo que tengas que pues, Arrepentirte. arrepentirte. Exactamente. O O sea, vivir una consecuencia, ¿verdad? De parte de Dios también, por dejarse llevar por ese ímpetu, Impulso. sí, porque Así David es. se enojó, Así es. se enojó y por eso convocó a su ejército, vamos con espada. imagínense la matanza que hubiera sido ahí. Y de hecho hasta David le alaba eso a Abigail. Porque hablando del dice, corazón de David. en el versículo 32 dice, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento. O sea, fíjense que también David alaba eso. O sea, no nada más. Reconoció. De hecho, David ni siquiera alababa la hermosura de Abigail, aunque nos dice la escritura que era una mujer hermosa, sino que él dice, bendito sea tu razonamiento. O sea, ¿por qué? Porque ella fue la que lo hizo entrar en razón de que yo no voy a cargar en mi conciencia la muerte de personas que no tuvieron culpa en esto, ¿verdad? De inocentes. Y dice, bendita seas tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Entonces, como una persona, una mujer inteligente y que está llena también del carácter de Cristo, puede ser de bendición no nada más a su esposo, sino a todas las personas que le rodean, ¿verdad? Así es, Cari. Después esta historia nos lleva precisamente, como comenta nuestra pastora Blanquita, que todo sale a la luz, ¿verdad? Uh-huh. Abigail también fue muy sabia en escoger el tiempo ideal, el tiempo perfecto, en contarle a su marido lo que ella había hecho, porque cuando dice aquí en la Biblia que cuando Abigail regresa a su casa, Nabal estaba muy alegre, o sea, decía que con unas copitas, ¿verdad? Entonces estaba indispuesto, no era lo propio, no era el momento. Decirle, porque de por sí con su temperamento y luego bajo las sustancias pues de alcohol, Ajá. pues imagínate a lo que se hubiera enfrentado Abigail, ¿no? Que muchas veces le sucede allá afuera a muchas mujeres, que a veces queremos enfrentar al esposo cuando no está en sus 5 sentidos. Exacto. Sí, en sus 5 sentidos. Nabal era un hombre tremendo. Pues ahora con esas copas Así de es. más y así, ebrio, pues me imagino que a Abigail le iba a ir muy mal. Entonces, conociendo a su esposo, pues no quedó de otra más que buscar el momento preciso, el adecuado, obviamente movida en su sabiduría, en su prudencia. Sí era valiente, pero no quiso decir, ahora es el momento, no. Como que tuvo calma y esperó el momento adecuado. Siempre nosotros conocemos a nuestro esposo, entonces sabemos cómo llegar y siempre una palabra blanda, pero también en el momento adecuado. Así es. ¿Verdad? Claro que sí, pastora. Nos comenta, bueno, las mujeres, he conocido yo algunas que también tratan
duramente, ¿verdad? Con sus esposos, carácter fuerte, problemas de alcoholismo, problemas de violencia. Y pues un consejo para ellas es no enfrentarlo en ese momento, ¿verdad? Así es. Tenemos que dejar pasar un tiempo, aclarar las ideas, dejar enfriar un poco el enojo, ¿verdad? Ajá, y poder hablar tranquilamente. Así es. Recordamos que también la palabra, como dice la hermanita Blanquita, dice, la respuesta blanda calma la ira. ¿Sí? Entonces, yo he sabido de muchas mujeres que ahorita están batallando, por ejemplo, que ellas están entregadas a Cristo, pero que tal vez sus esposos todavía no quieren dejar esos vicios del alcohol, de tal vez del cigarro o otro tipo de adicciones. Y a eso se enfrentan. Y Abigail yo creo que también se enfrentaba a ese tipo de situaciones. O sea, a pesar de que Abigail era una mujer prudente, sensata, yo creo que, como dice la hermana Blanquita, lo conocía tanto que ella sabía en qué momento decirle las cosas y hasta qué momentos eran prudentes esperar, ¿verdad? O sea, es como le decimos ahorita, no es el hecho de que le ocultemos cosas a nuestros esposos, sino que nosotros sepamos y conozcamos el carácter de nuestro esposo para que sea de bendición para nosotros. Saber No, cómo manejar exactamente, no para estarle reclamando, no para estarle recriminando de que eres bien enojón y no te puedo decir nada, porque muchas veces eso pasa. Cuando Retamos, ¿verdad? cuando hay Retamos. una discusión en el matrimonio, y nos pasa porque a veces ahí es donde sacamos ahora sí el carácter que tenemos, porque mientras estamos así tranquilitas limpiando frijoles, pues estamos bien calladitas, ¿verdad? Pero cuando Somos Jesús. exacto, pero cuando hay una situación difícil, alguna discusión, si muchas veces decimos, como me respondes, te respondo. A veces así decimos, y muchas veces así pasa. Que llega el esposo tal vez molesto y te reclama por algo y te empieza, a ver, no, es que no fue mi culpa, es que fue tu culpa. Y empieza, no, es que también. Y si uno empieza a levantar la voz, el otro empieza a levantar más la voz. Si uno grita, pues el otro dice, pues yo grito más fuerte para que sepas. O sea, y así se va hasta que... Ahí es donde ya se metió el diablo, ¿no? Exactamente. Sí, por ejemplo, ahorita lo que mencionas de un momento de discusión por cierta situación, estaba escuchando yo, o más bien leyendo un artículo de que las mujeres hablamos más que los hombres. Entonces a veces hay una pareja que está discutiendo y él, en su naturaleza, él pues a lo mejor calla, bueno, en su naturaleza no la algunos. Y ella, pues entonces levanta más la voz, como dices tú, y dice, a lo mejor lo tengo controlado porque él no dice nada, y ella no para de hablar y retando, ¿verdad? Y provocando que aquel problema se haga más grande. Entonces, no es la forma como se deben hacer las cosas. Así es. Aparte que las discusiones, los pleitos son los que vienen a robarte la paz, vienen a robar el gozo, ¿verdad? De estar en matrimonio, porque esa es la finalidad de Satanás. Y eso es. Viene un desgaste físico primero por la situación, pero principalmente el alma es la que se ve afectada, como dices tú, Pau. Ya con el enojo uno, perdón, Cari, No. Con el enojo uno hiere, o sea, con palabras que dices, chin, ya la regué. No le debí de haber dicho eso, ¿no? Y luego a veces no te pasas una semana enojada. O sea, una semana, o sea, lavando que trastes. no se dirigen la palabra y vas a cenar y hasta le avientas el plato, o sea, Que y dice eso la ya no está Biblia, bien. que no se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces, así es. Somos individuos, tenemos diferentes puntos de vista, pero el punto aquí es a qué acuerdo vamos a llegar. Entonces, pero el acuerdo no se va a llegar hablando fuerte ni con discusiones en altavoz o así. Oye, es que a veces uno como mujer se enciende
Y mire, el corazón de la mujer es un océano profundo, 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 profundo. Que guarda Que guarda tantas cosas y tantas cuando reliquias. hay un pleito así Un de... tsunami se viene, No, un hombre, se maremoto. viene todo el tsunami con todo y explosión volcánica y toda la cosa, porque empieza la mujer a decir... Es que tú, por ejemplo, cuando estuvimos de novios, y ya tienen 20 años de casados, o sea, es que cuando fuimos novios tú una vez, y empezamos a sacar cosas que no hemos perdonado. ¿Y sabe por qué saca cosas de su pasado? Porque siguen doliendo, porque no se han sanado. Es cierto. Por eso pasan esas situaciones. Cuando una mujer o un hombre han pasado situaciones fuertes en un matrimonio, y no se han sanado esas situaciones o esa forma en que fueron lastimados, siempre lo sacamos a la luz, siempre lo sacamos a la luz. Era algo que a forma de testimonio lo digo, a mí me pasaba mucho. Cuando empezábamos a discutir mi esposo y yo, ya después de que Cristo había restaurado nuestro matrimonio, yo seguía así como que con esas espinitas aún clavadas en mi corazón y... Cualquier pleito, hermanos, hasta porque se nos echó a perder el plátano. Yo le decía, es que ya lo vamos a tirar. Y es que, pues sí, y yo comenzaba a sacar cosas que nada que ver. O sea, ya los plátanos ya estaban en la basura. Era el pretexto pero para llegar ahí. yo usaba esa situación para recordarle a mi esposo, es que tú hiciste esto, es que tú me dejaste por esto, es que tú... Y yo echándole la culpa a él, ¿verdad? Y ahí con el dedo acusador. Exacto. Como el enemigo es el único que está con el dedo acusador. Pero a veces no vemos, hermanos, lo que nos toca a nosotros también de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, no nada más es echar culpa, sino el saber, el evaluarnos a nosotros, de saber qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que mejorar en nosotros. Si yo soy un cerillito que sé que, no me digas mi alma, porque ya me enciendo y así me convierto en Super Saiyan fase 3, o sea, yo tengo que poner eso en oración, o sea, de decir, Señor Jesús, quítame los Saiyajin que soy, o sea, porque apenas pasa mi marido y, no hombre, o sea, a mí me prende la mecha, o sea, no me puede decir, oye, es que no lavaste bien la cuchara. No, porque ya la agarré, Ya se te la ofendes. aventé y pues ahora lava tú los trastes, a ver si tú lo haces mejor, porque cuando hay daños en una relación, realmente buscamos cualquier pretexto para hacer una tormenta en un vaso de agua. Y entonces podríamos entender que para evitar que este tipo de escena se presente, cuando hay un asunto que tratar, que a lo mejor no es muy agradable para uno o para el otro, entonces es ir ahí, como dices tú, Cari, a Dios en oración, Señor, esto me ha dolido de él, este comportamiento ha tenido conmigo, Señor, ayúdame a perdonarlo. Así es. Y sana mi corazón. Entonces, para que cuando se traten asuntos no salga a flote el siglo primero. Sí. No, y aparte pues tenemos el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Que Él nos Así es. perdona todos nuestros pecados. Dice que Él los Amén. echa al fondo de la mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. O sea, ese es el amor que Jesucristo nos enseña. Así es. Entonces amén. nosotros, si Él nos ha perdonado tantas cosas, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar al prójimo? Porque Así eso es es. lo que Dios nos enseña en sus mandamientos. Porque luego dicen que es muy bíblico el ese de te perdono pero no olvido. No, No. es del diablo, te los juro. Porque Jesús olvidó. exactamente. Claro que sí. Jesús olvidó. Y nos perdonó. Así es. Y cada vez que fallamos, Cristo te dice, aquí estoy, o sea, yo te perdono. A veces estamos así como cuando tienes niños chiquitos y, papi, es que perdóname. Por ejemplo, yo con mis niños, de que no agarres ahí porque lo vas a quebrar. No agarres ahí porque lo vas a quebrar. No agarres ahí porque... Te dije que lo ibas a quebrar. Y Ana es muy susceptible y empieza, mami, perdóname, lo siento, mamá, lo siento. Y te agarra. Y te así como que, Te dije. ok. Pero tiene que tener su corrección, ¿verdad? De que, mira, estoy molesta porque te lo dije varias veces y no me hiciste caso, Sí te perdono. pero te perdono.
O sea, imagínate cuando Pero vamos a los pies tienes de que Dios. aprender, o sea, pero tienes que aprender a obedecer. Y yo creo que a veces así Dios trata con nosotros, ¿verdad? De que no te vayas por ahí, hija, no te vayas por ahí, que no te vayas por ahí. Y luego ya venimos llorando. Ay, Señor. Y ay, caray, a veces la corrección del Señor duele tanto. Pero es necesario. Exacto, Para y es de aprender. gran bendición, de verdad. Y bueno, vamos a continuar aprendiendo de esta gran mujer valiente, Hay Abigail. mucho que comentar. Y Pero no, el hombre. tiempo apremia. Vamos a decir, y entonces es una mujer que debido a su valentía y a su sensatez, Dios la tuvo en un lugar especial y de privilegio, porque como nos decía nuestra hermanita Paulina, ella esperó el momento adecuado para decirle a Nabal lo que había hecho. Ella ya al día siguiente de que Nabal se le había quitado lo happy, se levantó Nabal y ella fue y le dijo, ¿sabes qué? Pasó esto, hice esto y tú no te diste cuenta, pero por eso estamos vivos, casi creo que le ha de haber dicho. No, y él se quedó atónito, ¿no? Bendito. Atónito se quedó. Buffet, manjar. que le les llevó. ofrecimos, ¿verdad? Sí. Podría decirse así, sabemos que fue el plan divino, ¿verdad? Así es, y dice la palabra que Nabal al escuchar esas palabras se quedó como piedra. Le dio la garrotera del chavo. Ay. Se quedó como de piedra y dice que a los 10 días le dio un infarto y murió. Y después dice que y David bien vivió desde chiquillo. Dijo, ¿no? De aquí soy. No la voy a dejar ir. David se enteró que Nabal había fallecido y ¿qué fue lo primero que hizo? A ver, Dijo, mándenme a hablar a esta chamaquita. Dígale que pues, si quiere venir a ser mi mujer. Oye, Cari, perdóname que te interrumpa, pero dijiste tú, y pasa el poquito tiempo, y muere Nabal. No fue ella quien aprovechó tal vez el arrebato y la molestia de David, y que dijera, pues sí, anda, ve y mátalo y libérame. Ella supo también esperar. Fue Dios tan bueno que Así no tuvo que es. esperar mucho. 10 días. Pero no estamos diciendo que le cause un No, infarto no, a su no, marido, no. ¿verdad? Porque no, tampoco sino que le usted des sea una vuelta, sensata. no. Es un caso, muy particular. Yo creo que nosotros como mujeres sí tenemos que tener ese tiempo de oración por nuestros esposos. Por más difícil que sea su esposo, mujer, yo creo que Dios, ahora sí que dice la palabra de Dios que nuestra fe mueve montañas. Y el carácter de nuestros esposos puede ser trabajado por Dios, que puede llegar a ser de gran bendición. Nosotros hemos visto aquí en Casa de Rescate a muchas mujeres que han estado orando intensamente por sus esposos y ahora han cambiado tanto que voy a poner de ejemplo al papá de nuestro pastor Josué, el esposo de nuestra hermanita Elsa. Y el pastor Josué lo ha dicho muchas veces, si usted hubiera conocido a mi papá antes, no me creería, no creería cómo era mi papá. Mi papá era un hombre muy duro, era un hombre que le gustaba emborracharse y todo eso. Dice, pero mi mamá nunca se cansó de estar orando por él. Mi mamá jamás se cansó de estar orando por él. Y es más, nos ha dicho el pastor muchas veces como a forma de testimonio para la gloria de Dios, que nuestra hermanita Elsa, al contrario, o sea, ella lo atendía de la mejor manera siempre. Que llegaba cansado su esposo, ya te tengo aquí tu desayuno, ya te tengo aquí todo. Dice, y eso empezó a hacer impacto en mi papá. Dice, él empezó a ver todo lo que mi mamá hacía hasta que le dijo, bueno, ¿y por qué me tratas así? Pues porque yo te amo, porque eres mi esposo, porque Cristo ya habló conmigo, ya trató en mi corazón y yo quiero que Cristo también haga la obra en ti. Lo que la palabra de Dios dice, que por Amén. nuestro buen testimonio, nuestro esposo, ¿verdad? Alcanzará salvación. Así es, hermana. Y créanme que el hermanito Juan es un hombre de mucha bendición aquí en la iglesia y es un hombre que se le ve el amor por su esposa, o sea, es un hombre que la trata
de maravilla. Entonces, nosotros le invitamos a usted a no desmayar en la oración por su esposo. Si usted está teniendo problemas con su esposo es que me habla bien feo, es que no me da para el gasto, es que eso, es que el otro. Usted, mire, de rodillas es más fuerte que nada. ¿Sí? De rodillas y en oración, usted siempre va a tener la respuesta de Dios a sus oraciones. Y tal vez también podemos creer y entender que Dios también permite ese carácter en el esposo. Si nosotros ya conocemos de Cristo y sabemos nuestro comportamiento ante la forma de ser de Él, y que tenemos la esperanza que Él conozca a Cristo y un día Él sea un hombre diferente, pues entonces nosotros vamos a actuar con mayor prudencia, Así vamos es. a esperar en el Señor, no retemos, no desafiemos, realmente pensemos y creamos que Dios está hasta en cierta forma todavía permitiendo ese carácter en Él para nosotros llevarnos a más tiempo de oración. También un ejemplo para compartir de nuestra pastora de intercesión, la pastora Rosita, que Dios la bendiga. Oramos siempre por ella y su familia. Nunca desmayó en la oración. Creyó en que hay poder en la oración. Y hay poder en la oración porque sabemos a quién oramos. Dios le dio la victoria. Su esposo sirve a Cristo después de que él era un hombre que no amaba a Dios. Ahora él sirve al Señor. El poder de la oración. Amén. Y para los que no lo conozcan, es nuestro hermano Roberto. Todos los martes lo puede ver en intercesión. Así es. De verdad que si usted, si tenemos la oportunidad, un día podemos invitar a la hermana Blanquita para que nos venga a dar una cátedra de todo lo que fue su testimonio, porque de verdad la hermana es una guerrera realmente en oración. De hecho, el hermano Roberto compartió en intercesión su testimonio. Su testimonio. Ahí se los etiquetamos. Y con mucho valor, o sea, delante de su esposa, la pastora Rosy, él aceptaba, ¿verdad?, cómo era, como de mujeriego, de andar tomando, de andar malgastando. Y dijo, y aquí delante de mi esposa se lo digo porque ya no tengo nada que esconder, ¿verdad? Realmente Dios cambió mi vida. Así es. Resultado de una mujer que ora. Así es. Entonces, Entonces, prudencia. No hay que desmayar, o sea, no hay que bajar los brazos. Ahora sí que como Moisés, si no está usted, ya se le están cansando los brazos, rodéese de mujeres que le pueden ayudar a volver a levantar sus brazos. Exactamente, para que en oración, pues usted tenga esa victoria, que Dios le dé esa victoria con su esposo, porque realmente pues tenemos muchos testimonios de hombres, de esposos, que Dios ha transformado sus vidas, y no nada más las vidas de los esposos, sino del matrimonio, porque esto también viene a tener repercusiones en los hijos. O sea, también los hijos ven todo eso, de que wow, o sea, es que yo me acuerdo que mi papá era así, yo me acuerdo que mi mamá era así, y ahora en Cristo son ahora sí que nuevas criaturas, ¿verdad? Así es, Cari, la enseñanza que siempre Dios nos deja es a depender de Él al 100%. Y los sentimientos, las emociones que dominan nuestra carne, ¿verdad? Desde la carne, entonces tenemos que someter esta carne al ayuno y a la oración. Así es. Y gloria a Dios por esos hombres que elijan de nosotros también, porque a lo mejor ustedes están diciendo, ay, Nabal, un hombre perverso, un hombre malo, pero también nos confronta a nosotras, ¿cómo somos? Está saliendo a flote de nosotras un carácter de Abigail, o está saliendo a flote el carácter de Nabal. Y eso nos confronta también. Así es. Yo creo que Dios no se equivoca con la persona con la que estamos compartiendo nuestra vida, que son nuestros esposos, porque en eso sí como que se complementan los caracteres, ¿verdad? O sea, muchas veces dicen... O sea, es necesario. Exacto. Muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos han dicho, es que Gustavo es bien así, bien serio, bien acá, más enojoncillo. Dice, y tú eres así como que más alivianada.
Pero lo que no saben de mí es que yo también soy más distraída, soy más así que estoy haciendo una cosa y luego se me van las cabras al monte y mi marido es el que me dice, épale, déjate las traigo por acá otra vez, vas por aquí, acuérdate. Entonces, exactamente, o igual yo también con mi esposo así soy de que, es que me falta esto, a ver, tranquilo, Pelucín, a ver, vamos a hacer esto, mira, vamos a hacer lo otro, o sea, como que en eso Dios nos ha dado la gracia de estar complementándonos, mi esposo y yo, porque él muchas veces me ha puesto otra vez, me ha regresado a la realidad, al caminito en el que voy, y creo que yo también lo he ayudado en ciertas cosas que también él tiene en su carácter, ¿verdad? Y entonces nosotros, eso siempre tenemos que ser bien conscientes de que como ayudas idóneas, nuestro carácter también tiene que ser de bendición para el esposo, ¿verdad? No el estarnos tragando así todo de que, pues sí le voy a ayudar, pero aunque me esté dando un coraje, sino como decía nuestra hermana Paulina, o sea, someter esas emociones. Ahora, no le decimos que no se enoje nunca, o que no sienta coraje o ira a veces, ¿verdad? Porque somos personas de carne y hueso, somos seres imperfectos, exactamente, y estamos llenos de emociones. Pero el no dejarnos dominar por esas emociones, yo creo que sí es un punto muy, muy fundamental en lo que Dios quiere tratar también con nosotros, el no dejarnos dominar por eso, sino que, así como Abigail, ser sensatas, tomarnos nuestro tiempo para respirar, nuestros 5 minutos y luego actuar. O sea, no hacer todo, como dicen por ahí, al trancazo, ¿verdad? O sea, arrebatadas, exactamente, sino que siempre estar así como que viendo las posibilidades de lo que somos capaces de hacer también. Así es. Como decía Pau, necesitamos el carácter de Cristo nosotros. Amén. Mencionabas, estamos llenas de emociones, y más las mujeres. Entonces, que estas emociones, Dios tome control de ellas. Así es. Para parecernos más a Cristo, tener más el carácter de Cristo, necesitamos ir a la palabra de Dios. Es que a medida que conozcamos de Dios a través de su palabra, que nos rindamos delante de Dios y dejemos confrontarnos por la palabra. La palabra de Dios, en esta semana yo veía algo muy hermoso, compartía una mujer de Dios, que la palabra de Dios es la verdad, y en esta verdad Dios nos muestra nuestra verdad, cómo realmente somos. Entonces, tenemos que ir a la palabra de Dios, muy importante. Hablábamos de una mujer que era valiente. En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de valentía, por eso hay que ir a la palabra de Dios. Y también se ha venido hablando de prudencia, de sabiduría. Se adquiere sabiduría a través de la palabra de Dios. Pero luego ya después de entendidas lo que la palabra de Dios nos dice y somos confrontadas, no hay más que derramarnos delante de su presencia para decirle, Señor, bueno, ahora trabaja en mí, porque ya me di cuenta cuál es mi verdad ante tu verdad. Así es. Entonces, Señor, ponernos a cuentas con Dios y que Dios siga trabajando a través de la palabra, a través de la oración, y es muy importante. Hacemos mucho hincapié siempre en eso, es nuestro oxígeno, nuestra vida, Así la base de nosotros, nuestro todo. Claro que sí, aquí en este estudio nos dice que confiemos en Dios y la valentía es una virtud que se premia, ¿verdad? Aquí la valentía de Abigail fue premiada por Dios al liberarla, bueno, de un hombre duro, un hombre malvado, ¿verdad? Ajá. Y entregarla a David, el próximo rey. A un rey. Así O sea, es. por eso dice, la valentía es una virtud que se premia. Y que confiemos en Dios, bueno, tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, en Amén. Isaías
41:10. Así es. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esas son las palabras que nos alientan, ¿no? Así es. O sea, por eso muy importante, pastora, que usted nos dice, vea la palabra. Vea la palabra, porque aquí es donde vas a recibir el consejo, donde vas a recibir el consuelo, la dirección, todo lo que necesitas en la palabra. Y es que puede surgir la pregunta, quienes nos están viendo, bueno, ¿y cómo lo hago? Vea la palabra, nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos exhorta. Entonces, ir a la palabra. Así es. Y bueno, ya para terminar, vemos cómo Abigail, como dice la hermanita Paulina, fue ahora sí que premiada en su vida, convirtiéndose en la esposa de David y a su tiempo en la esposa de un rey, que fue el rey David. Y cómo ella no se cansó yo creo que ella era una mujer también de oración, porque yo creo que si tú no tienes esa conexión con Dios, como lo decíamos al principio, ella se hubiera dejado influenciar por el carácter de su esposo. Pero como dice la palabra de Dios, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y yo creo que ella estaba fortalecida en el Señor, porque a ella nunca se le terminó esa alegría, como lo dice su nombre, o sea, que sus sirvientes podían acercarse a ella sin temor a que fueran rechazados o maltratados, como si se acercaran con Nabal. Yo creo que ella era una mujer que también buscaba a Dios, buscaba tener esa complicidad, esa relación con Dios para no verse contaminada con el carácter de un esposo así. Y vemos cómo Dios contestó sus oraciones, ¿verdad? El decir, ya no voy a dejar que mi hija se contamine o se llegue a contaminar más de esta persona. O que termine amargándose. Exactamente, ¿no? Porque muchas veces hay mujeres que tienen un matrimonio difícil y dicen, es que ya no aguanto a mi esposo, es que es muy malo, es que me trata mal, es que esto, es que el otro, y luego ya vemos que ellas se expresan así porque su corazón ya está la amargura, ya está ese rencor tal vez hacia el esposo. Pero nosotros ahorita lo que queremos decirles es que Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Dios siempre quiere sacarnos de esos desiertos en los que estamos pasando, de esas dificultades. Pero la clave está aquí en, como decía la hermanita Blanquita, y volviéndola a reforzar, es en el estar buscando en Dios y en su palabra todas las respuestas. Buscando a Dios, siguiendo orando por nuestros esposos, no dejar de orar por nuestros esposos, porque también eso yo creo que es algo medular en un matrimonio, el no dejar de orar, tanto la mujer por su esposo como el esposo por su mujer, porque yo creo que ahí es donde se engloba todo lo que es la enseñanza bíblica, que nosotros como esposas no debemos dejar de orar por nuestros esposos, para que Dios tenga cuidado en eso. Y Dios ve nuestro corazón, la manera en que nosotros le pedimos a Dios las cosas. Él tiene cuidado de cada una de sus hijas. Así es. Y si tiene usted la bendición de tener un esposo, no un Nabal, sino un hombre temeroso de Dios. Amén. Mencionando ahorita de orar el uno por el otro, es ideal que puedan orar juntos. Es ideal que puedan leer la palabra juntos, comentarla juntos. Claro que va a haber como que su momento en el que cada uno por aparte ore, esté en comunión con Dios, pero es algo ideal que también agregue a esa comunión con Dios, cada uno por aparte, que lo puedan hacer juntos, Cari. Así Pau, es. Es algo muy hermoso también, que Dios derrame de la presencia de Él cuando están juntos. Algo que nos refiere mucho la Biblia y nos marca es que el hombre, bueno, refiriéndose a hombre y mujer, no es fuerte por su condición,
sino es fuerte por esa dependencia que tienes de Amén. Dios, ¿verdad? Así Eso es lo es. lo que te hace fuerte realmente, tu dependencia de Dios, tu necesidad de buscar a Dios. Y en esta noche el Señor está tratando con mujeres que nos están viendo, mujeres que van a estar escuchando este tema en repetición, Así es. para que crean en Dios, para que confíen en Dios, ¿verdad? Que si ya no encuentran la salida, no caigan en desesperación, Cristo es la solución. Así es. Y bueno, ya para terminar, si usted está pasando, usted mujer o usted varón, si está pasando alguna dificultad en su matrimonio y que tiene la necesidad de pedir alguna oración, algún consejo, aquí en Casa de Rescate están las puertas abiertas para atenderle, para ministrarle también. Mis hermanas, mi hermanita Paulina es guerrera en intercesión, no guerrerita, es una guerrera, guerrera en intercesión. Mi hermanita Blanquita es la pastora de damas y de discipulado, también lo está dando. Conmigo yo también, bueno, yo he pasado por varios ministerios, gracias, gloria a Dios, ¿verdad? Ya estuve yo también en el Ministerio de Matrimonios. Cualquier situación que usted esté pasando y que sienta que ya no puede, puede venir aquí a Casa de Rescate, con gusto le vamos a atender. Nuestra dirección es calle Camino Real 1100, en la colonia San José de los Cerritos, en Saltillo, Coahuila. Si no, puede comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, mandarnos un mensaje y con gusto le atenderemos. Esperemos que este mensaje, esta enseñanza haya sido de bendición a su vida. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Dios les bendiga.